Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Aquí Fiskuman para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Quisiera por favor recordarles que se suscriban al canal y que pues, le den a las campanita de notificaciones para así poder llegar a muchas más personas. También tengan un feliz día y un feliz año. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También para recordar que el link del fanfic está en la descripción. Disfruten del vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Naruto. La determinación del forastero. Autor. Lector solo ficción capítulo 141. CH4, 41, 141, comentario ¿quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el enlace también está en la sinopsis. ¿Qué aprenderemos hoy? Preguntó Takuma mientras sacaba su cuaderno de genjutsu de su mochila. Habían pasado 2 semanas desde la primera lección de Takuma con Mikoto en su casa, y en tan poco tiempo, Takuma sintió que había aprendido más sobre genjutsu de lo que sabía antes. Ese conocimiento de ninguna manera lo ayudó a crear genjutsu o mejorar su habilidad para lanzar genjutsu que conocía, pero de ninguna manera ese conocimiento fue inútil. Podía sentir cómo los bloques de construcción que Mikoto le estaba impartiendo algún día serían de gran utilidad mientras exploraba el mundo del genjutsu. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente no se cuestiona ante lo imposible? Preguntó Mikoto. Un plato de refrescos ligeros se encontraba entre ellos como de costumbre. ¿Qué podrías decir? Takuma respondió. Hay genjutsu que se pueden crear a través de medios prácticos realistas, pero la mayoría de los genjutsu a menudo se encuentran en la categoría que no se pueden crear o que es casi imposible que existan. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿por qué creemos en lo verdaderamente extraño que se nos hace experimentar mientras estamos bajo la influencia de un genjutsu? Mikoto continuó. ¿Por qué una persona puede ver a su ser querido muerto hace mucho tiempo aparecer frente a ella y creer de todo corazón que es verdad y experimentar toda la fuerza de las emociones sin dudar de que lo que ven frente a ellos es falso? Takuma se quedó sin palabras ante la pregunta de Mikoto. No tenía respuesta para ello. Ni siquiera tenía una suposición. De hecho, Takuma nunca había cuestionado cómo funcionaba el genjutsu. Antes de aprender genjutsu, Mist Servant Jutsu, la pregunta nunca estuvo en su órbita, y después de aprenderla, simplemente aceptó un genjutsu funcionando como un hecho. Estaba seguro de que no había ninguna explicación en ninguno de los 5 pergaminos de genjutsu que poseía actualmente. Takuma se preguntó por qué nunca lo había cuestionado. ¿Fue porque desde que Yuikame lo atrapó en un genjutsu que le provocó un miedo genuino hasta que naturalmente salió, lo aceptó como una verdad universal? No lo sabía, señora. La curiosidad de Takuma alcanzó su punto máximo, y se aferró a las siguientes palabras que dijo Mikoto. Hasta 3 décadas, no tuvimos la respuesta sobre cómo funcionaba realmente el genjutsu. La creación del jutsu, ya sea ninjutsu o genjutsu, fue hace tanto tiempo que gran parte del conocimiento se perdió con el paso del tiempo. Sabíamos que cierta serie de sellos manuales y moldear chakra de maneras peculiares crearían genjutsu, y el conocimiento de crear diferentes efectos era más que suficiente, pero no sabíamos cómo el genjutsu realmente interactuaba con el cerebro y la mente para causar los resultados deseados. Takuma asintió. Los chakras y los jutsu no eran campos completamente comprendidos. Como cualquier campo científico, también fueron estudiados todos los días por especialistas y académicos que dedicaron sus vidas a comprender la fuerza mística que hizo posible lo imposible. Se podría decir que el estudio del chakra todavía estaba en su infancia, se usaba solo como arma porque los investigadores eran shinobi, y los temas de investigación fueron financiados por shinobi, lo que hacía que los temas de investigación estuvieran muy sesgados hacia usos militaristas. El único campo con aplicaciones más allá de la guerra era el Ryojutsu que cualquiera podía disfrutar. Takuma estaba seguro de que algún día los secretos del chakra se desbloquearían a un nivel en el que se filtrarían a la vida normal. En cuanto a cuándo llegaría el momento, no lo sabía. Si la naturaleza de este mundo no cambiaba, tal vez no lo vería durante su vida. La idea le hizo sentir lástima por el mundo. Mikoto continuó. Sin embargo, hace 4 décadas, desarrollamos la tecnología que nos permitió inspeccionar el cerebro. Fue la invención de la resonancia magnética. Uno de los experimentos realizados en aquellos primeros días fue estudiar cómo reaccionaba el cerebro bajo la influencia del genjutsu y Seiso.
Takuma se sintió emocionado al saber que conocía tal parte de la historia. Y el estudio resultó en que no aprendiéramos nada. Hoy, una década después del estudio inicial, uno de los investigadores notó cómo los escáneres del cerebro de alguien bajo genjutsu se parecían a los de personas que padecían enfermedades mentales como la esquizofrenia, sonrió Mikoto. Simplemente no teníamos suficientes datos. Cuando se realizó el estudio inicial, pero después de una década de estudiar todo tipo de personas, se registró lo suficiente como para que las preguntas que antes se formulaban sin respuesta obtuvieran respuestas. Takuma soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo e inconscientemente se enderezó. No era una persona naturalmente curiosa que hiciera preguntas, pero aprender cosas nuevas e interesantes siempre fue una experiencia acogedora. Pero luego se centró en las palabras de Mikoto y se dio cuenta de lo que ella acababa de revelar. ¿Existe la posibilidad de desarrollar una condición mental debido al genjutsu? Preguntó Takuma con temor. Ni quería contraer una enfermedad mental, ni quería someter a nadie a una. Mikoto se rió mientras escondía su boca detrás de su mano. Ella se rió durante unos segundos antes de calmarse. No tienes que preocuparte por eso. Se han realizado algunos estudios y aún no se ha encontrado una correlación. Takuma dio un suspiro de alivio. Para decirlo crudamente, el genjutsu altera la funcionalidad del cerebro a algo similar a las enfermedades mentales, pero a diferencia de las enfermedades mentales, el usuario tiene mucho más control y libertad. El cerebro está tan perturbado que pierde el contacto con la realidad y comienza a aceptar todo lo que le arrojas, de la misma manera que una mente inestable acepta las alucinaciones como realidad. Mikoto hizo una pausa y tomó su taza de té. Sabiendo que ella se había detenido por él, Takuma escribió todo lo que aún no había. ¿Qué pasa cuando el objetivo se da cuenta de que está en un genjutsu? Preguntó Takuma. Había hablado con Nenro y otros sobre cómo se sintieron en el momento de la realización, pero a diferencia de su experiencia de desapego completo e instantáneo, sus testimonios fueron diferentes. Según ellos, todavía estaban muy bajo la esclavitud del genjutsu, y tomó el esfuerzo de reunir la intención de romper el genjutsu. Nenro había señalado específicamente que la cantidad de esfuerzo requerido para escapar dependía del nivel de habilidad del usuario y que si alguien era hábil, podría potencialmente volver a esclavizar al objetivo después de darse cuenta de que estaba bajo un genjutsu. El cerebro y los chakras son cosas complejas que van más allá de la comprensión humana. El cerebro intentará corregirse a sí mismo, y si ganar control sobre el chakra de otra persona fuera tan fácil, el genjutsu sería el arma preferida de todos, dijo Mikoto. Hay factores internos y externos fuera de tu control, que pueden conducir al objetivo. Liberándose. La única manera de retener el control de manera confiable es tener uno fuerte desde el principio. Takuma se rascó la cabeza con el lápiz. Entonces, ¿cuáles son los criterios principales para un genjutsu fuerte? ¿Su capacidad para mantener el control sobre el objetivo o afectarlo más? ¿Cuál se considera el genjutsu más fuerte? Interrogación de cierre. Mikoto dejó su taza de té. Todavía estás mirando el genjutsu como si fuera ninjutsu. No lo es. Te he dicho esto antes. Al juzgar un genjutsu, no juzgas el jutsu sino al shinobi detrás de él. Tomemos tu Mist Servant Jutsu como un por ejemplo, ¿puedes cambiar el componente de conexión de visual a auditivo? Takuma, por supuesto, no pudo. Un verdadero usuario podría hacer que eso suceda. Un genjutsu es simplemente un jutsu que puedes construir tú mismo y que se puede adaptar según las necesidades del momento. ¿Por qué poner el esfuerzo y el chakra para crear una conexión duradera cuando solo necesitas que el genjutsu dure unos segundos? De manera similar, ¿por qué lanzar un genjutsu torturador fuerte cuando solo deseas detener al objetivo y no deseas para hacerles daño? Se trata de gestionar el esfuerzo y el chakra. ¿Cuánto tiempo me tomaría convertirme en un verdadero usuario de genjutsu, como usted dice? Preguntó Takuma. Eso depende enteramente de... Cuanto más rápido aprendas, más rápido podrás lograr el objetivo. Mikoto se encogió de hombros. En cuanto a responder a tu pregunta anterior. El genjutsu más fuerte, como dije, miraré a la persona detrás de él. ¿Cuál es la cualidad del shinobi genjutsu más fuerte? Es una preferencia personal, y otros te darán respuestas diferentes, pero el usuario más fuerte sería el que mantuviera un objetivo en un genjutsu incluso después de informarle que estaba en un genjutsu. Takuma estaba desconcertado. ¿Cómo podría ser eso posible? Cualquier persona que supiera que estaba en el genjutsu lo rompería inmediatamente. ¿Ha habido alguna vez algún shinobi así? Él preguntó.
3. El segundo Mizukage, Mzuki Genjutsu, dijo Mikoto con un tono de respeto. Se decía que con la ayuda de su invocación, una almeja gigante, podía lanzar un genjutsu tan fuerte que incluso después de informar a sus objetivos que estaban en un genjutsu, no podrían poder salir de allí. Podía jugar con 100 shinobi simultáneamente sin sudar. Si fuera cierto, entonces Takuma podría ver al segundo Mizukage como el contendiente por ser el usuario de genjutsu más fuerte, pero conocía a 2 personas que pensaba que tenían un reclamo más fuerte como los usuarios de genjutsu más fuertes. Ambos eran del mismo clan que su maestro frente a él, y uno era su hijo. Uno Uchiha Itachi y Uchiha Shisui. El primero con su Tsukuyomi y el segundo con su genjutsu, del cual no recordaba el nombre, solo que era Incepción con esteroides. Takuma miró los ojos de Onice de Mikoto. Esos ojos eran armas absurdamente fuertes, pero lo que daba más miedo era que podían volverse aún más fuertes. Tan fuertes que habían convertido a Itachi y Shisui en contendientes en poseedores del genjutsu más fuerte. Pero la parte más aterradora fue que, en circunstancias extremadamente raras, los ojos podrían volverse aún más fuertes. Sacudió la cabeza. Era inútil pensar en esos 2 monstruos. No sabía cuándo Shisui obtuvo su Mangekyō Sharingan y si lo tenía ahora. En cuanto a Itachi, como Shisui todavía estaba vivo, no tenía acceso a su Mangekyō Sharingan. Una pregunta para ti, Takuma. ¿Cuál, según tú, sería considerado el genjutsu más fuerte? Preguntó Mikoto. Takuma contempló la pregunta por un momento. Mi respuesta podría cambiar si lo pienso más. Pero en este momento, un genjutsu que el objetivo no querría abandonar es el genjutsu más fuerte, dijo. 4. ¿Y un genjutsu que el objetivo no querrá abandonar? Mikoto parecía atónita. 1. La vida puede ser dura, señora. Para muchos, es miserable. ¿Qué pasa si un genjutsu te brinda todo lo que deseas? ¿Una vida feliz sin problemas? Apostaría todo lo que tengo a que encontrarías mucha gente que no querría salir de algo así. 3. Miró hacia afuera. Debido a la hora del día y a la estructura del edificio, no podía ver brillar el sol. Pero podía imaginar una luna llena de color rojo sangre con 9 tomos negros en su superficie. 1. Un genjutsu que le da a la gente la vida de sus sueños. 1. Takuma cerró los ojos y los rostros de su familia aparecieron ante sus ojos. Se preguntó si, dentro de 10, 20 o 30 años a partir de ahora, podría recordar sus rostros, sus voces, los recuerdos que tenían con ellos y la idea lo asustó hasta la médula. Si tuviera la opción, no sabía si podría negarse. No pensó que su resolución fuera tan fuerte. No pensó que su resolución alguna vez sería tan fuerte. 7. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 9. Votar 1 izquierda capítulo 142. CH4, 42, 142. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Ubicado a varias docenas de kilómetros fuera de la frontera oficial de la aldea de Eden Leaf, un lago considerable sin salida al mar se había convertido en el centro del ecosistema para muchas especies que viven en el área circundante. El lago no era un cuerpo de agua natural y fue creado por accidente por el segundo Hokage Senju Tobirama durante la experimentación con el ninjutsu de liberación de agua, que había alterado el paisaje permanentemente. Inicialmente, el área fue destruida y considerada demasiado peligrosa e inutilizable para cualquier propósito productivo, pero en las décadas siguientes, las fuerzas de la naturaleza asimilaron el área y una rica población de vida silvestre la tomó como su hogar. Desde entonces, el área que rodea el lago se consideró una reserva de vida silvestre con actividad humana casi nula. Al menos eso era lo que todos pensaban. Solo una cantidad selecta de personas sabía realmente que la supuesta reserva de vida silvestre era un sitio operativo para la raíz de la hoja oculta. El sitio era el más cercano a Eden Leaf, excepto el de la aldea misma, pero el sitio de reserva de vida silvestre era el más concurrido debido a que era el principal sitio de entrenamiento para los operativos y actualmente era la oficina principal del líder de Root, Shimura Danzo. A la orilla del lago se alzaba un pabellón techado. Debajo del techo, Danzo se sentó frente al lago, contemplando en silencio el sereno paisaje. La estructura no tenía seguridad contra la vida silvestre, pero ni un solo animal se acercó a pesar de estar tan cerca del lago, que era la principal fuente de agua para todos.
Un shinobi enmascarado completamente cubierto de gris oscuro apareció justo afuera del pabellón con un sigilo magistral como un fantasma encarnado. La figura se arrodilló y esperó en silencio. Si fuera una persona normal, no se daría cuenta de la presencia del shinobi con túnica. Danzo tarareó desde su garganta, y el shinobi se levantó para entrar al pabellón llegando a su lado. Las partes en la frontera noroeste acordaron sentarse a la mesa de negociaciones, afirmó el agente de Road robado. En unos días enviarán el mensaje al otro lado. Danzo miró sus manos descansando sobre su muslo. Preguntó. ¿Creemos que llegarán a un terreno común? Y según las fuentes, la presión de las escaramuzas se está volviendo poco a poco insoportable para este año y para todo el país. Quieren terminar para poder continuar con sus asuntos nacionales con normalidad. Gracias a la ayuda de Iden Leaf, sus esfuerzos se están sintiendo más actualmente y desean utilizar su impulso como palanca antes de que se les acabe. Danzo giró su cabeza hacia un lugar en la orilla del lago para ver un ciervo salir del bosque para beber en el lago. Observó por un momento el cauteloso acercamiento del ciervo hasta que bajó la cabeza para beber agua. Regresó a la figura robada y le preguntó. ¿Qué pasa si les proporcionamos las armas y los suministros que necesitan? Tal vez incluso les ayudemos prestándoles un par de nuestros expertos durante unas semanas. ¿Seguirán yendo a la mesa de negociaciones? En el mejor de los casos, es una extensión temporal. Si ampliamos la oferta, pronto dependerán completamente de nosotros, lo cual no es un problema en sí mismo, pero eventualmente, sin duda, se convertirá en rendimientos decrecientes. Danzo tuvo que estar de acuerdo. Desde el año pasado, la tierra del vapor oculto del agua caliente y la tierra de la escarcha oculta del escarcha estuvieron involucradas en una serie continua de escaramuzas en la frontera compartida de las dos naciones. Todo comenzó cuando la tierra de la escarcha, tradicionalmente aliada de la tierra del fuego, comenzó a fortalecer sus vínculos comerciales y políticos con la tierra del rayo. No fue un problema al principio, pero la creciente cercanía entre las dos naciones se extendió a Eden Frost y Eden Cloud. Eden Frost era una aldea shinobi de nivel segundo, las grandes aldeas shinobi eran aldeas de nivel primero, generalmente adecuada para una nación de tamaño similar a la tierra de Frost. Históricamente, Eden Frost no había podido cumplir con la solicitud de su nación y, por lo tanto, tuvo que traer ayuda externa. Debido a que eran aliados, cualquier solicitud que Eden Frost no pudiera cumplir, se la pasaban a Iden Leaf. Si bien no es oficial, la asociación fue casi exclusiva. Esa relación cambió cuando Iden Frost abrió su solicitud incumplida a Iden Cloud, reduciendo la participación de Iden Leaf. Naturalmente, Iden Leaf no tomó la noticia de manera positiva, pero no pudieron hacer nada para disuadir a Iden Frost de hacer negocios con Iden Cloud porque era uno de los términos del acuerdo entre la Tierra de Frost y la Tierra de Iluminación. La hoja oculta, la única opción en la Tierra de las Escarcha, ahora tenía competencia en la nube oculta. Tener competencia significaba que Iden Leaf ahora tenía que igualar o superar las tarifas competitivas emitidas por Iden Cloud. En el presente, no era un problema ya que Iden Leaf había pasado años construyendo una imagen en la mente de la población de Land of Frost, pero era solo cuestión de tiempo antes de que lentamente perdieran una parte de la participación de mercado. Una alternativa igualmente competente. Fue un gran cambio, y pérdida, de ingresos, y el negocio que surgió de la Tierra de la Escarcha no era algo que Hoja Oculta pudiera ignorar. Sin embargo, al final, fue solo un resultado natural del cambio en el mercado, y Iden Leaf aún podría tomar medidas para mantener bajo control al nuevo jugador en Iden Cloud. Los problemas comenzaron cuando la escarcha oculta repentinamente comenzó a atacar territorios fronterizos del país de las aguas calientes. Algo que hay que saber sobre la tierra de las aguas calientes es que era un país inmensamente popular como destino turístico. El país dependía enormemente de su industria turística y cualquier tipo de conflicto suponía un duro golpe para su economía, ya que hacía que los turistas no eligieran el país. Otra cosa a tener en cuenta era que a pesar de ser más grande que la Tierra de la Escarcha, su aldea Shinobi, Iden Steam, era simplemente una organización Shinobi de nivel tercero. Al igual que el país donde residía, Iden Steam tenía fuertes inclinaciones hacia el pacifismo. Después de años de ofrecer a regañadientes servicios relacionados con el combate, Iden Steam se alejó oficialmente de las típicas misiones Shinobi. Se enorgullecía de ser el pueblo que ha olvidado las guerras.
Los shinobi de la aldea ahora trabajaban casi exclusivamente dentro de las fronteras de la Tierra del Agua Caliente, manteniendo las carreteras seguras para los turistas y realizando trabajos ocasionales para los muchos pequeños asentamientos alrededor del país. El Iden Steam no estaba ni cerca de equipado para enfrentar un asalto de Iden Frost y, después de un tiempo, perdió parte del territorio fronterizo de la Tierra del Agua Caliente ante la Tierra de la Escarcha. El país de las aguas calientes tuvo que acudir al país del fuego en busca de ayuda. Los daimyo de las dos naciones se reunieron y conversaron, y después de sus conversaciones diplomáticas, el daimyo de fuego decretó la hoja oculta para ayudar a la tierra de las aguas calientes. A los hoja oculta se les pagaba por sus servicios y, por lo tanto, no tenían problemas para enviar a sus shinobi al esfuerzo de guerra. Y aunque el público no lo sabía, los líderes sabían que Iden Cloud respaldaba a Iden Frost. Pero ahora, la Tierra de las Aguas Calientes no creía que la guerra valiera la pena, ya que estaba dañando al país más de lo previsto y quería resolver el conflicto ofreciendo concesiones comerciales a la Tierra de las Escarcha. Incluso le habían pedido al Daimyo del Fuego que actuara como ejecutor del acuerdo de paz, quien había aceptado. Si se firmaba el acuerdo, entonces si Land of Frost rompía el acuerdo, el Daimyo de Fuego retiraría la ayuda y haría retroceder las relaciones comerciales con Land of Frost, lo que perjudicaría mucho al país más pequeño, frío y cubierto de nieve. Land of Frost importó mucha de su comida de la Tierra del Fuego. Y Lord Kage parece estar de acuerdo con el curso de acción, comentó Danzo. Según Hiruzen, si Iden Steam no quería pelear, entonces Iden Leaf no tenía ninguna razón para estar en tierra extranjera, luchando en un conflicto. Eso no era de ellos. Sin embargo, Danzo sabía lo que realmente estaba pasando. Iden Frost era simplemente una marioneta. El verdadero creador de la guerra fue Iden Cloud, que quería romper la conexión entre la Tierra de la Escarcha y la Tierra del Fuego, para que la Tierra del Rayo pudiera intervenir y tomar el lugar de la Tierra del Fuego. Si las negociaciones se llevaban a cabo, entonces la Tierra del Fuego quedaría en una posición adversaria contra la Tierra de la Escarcha. Sería como si el país del Fuego dijera, haz lo que te decimos, o si no y. La Tierra de las Escarcha, por supuesto, no podía permitírselo. La Tierra del Fuego no solo era su principal socio comercial. Pero eso fue solo hasta que encontraran a alguien que reemplazara la Tierra del Fuego, y casualmente tendrían un grupo perfecto y dispuesto en la Tierra del Relámpago y la Nube Oculta. Reemplazarían completamente la Tierra del Fuego y la Hoja Oculta hasta que la Tierra de la Escarcha no tuviera que preocuparse por ofender a la Tierra del Fuego. Y la Tierra del Fuego y la Hoja Oculta no pudieron hacer nada al respecto. No podían ir y decir, sé nuestro amigo o te quemaremos hasta los cimientos. Ese no era el estilo de Hiruzen, pensó Danzo. Si fuera él, podría haber hecho las cosas de manera diferente. Por desgracia, Danzo no era el Hokage. Si la Tierra de la Escarcha se perdiera ante la Tierra del Rayo, entonces la Nube Oculta podría extender su línea militar más cerca de la Tierra del Fuego por una nación entera. Además, la Tierra de las Aguas Calientes con el vapor oculto era peor que un colador. Si la dinámica cambiara, la Tierra del Rayo estaría más cerca que nunca de la Tierra del Fuego. Eso era algo que Danzo no podía permitir que sucediera. Parece que es hora de utilizar la inversión que hicimos antes, dijo Danzo, mirando a la figura robada. ¿Dónde están los supervivientes del incidente de Land of Frost en este momento? La figura permaneció en silencio por un momento antes de responder. Chuninumino Iruka es profesor de la academia. Genin Aburame Susumu está fuera de la aldea por motivos de clan. Genin Takuma actualmente sirve en la fuerza de policía militar de la hoja. Danzo tarareó. Había perdido a un miembro del clan en el incidente de Land of Frost. Sabía que se perderían vidas, o de lo contrario la inversión habría sido un fracaso, pero esperaba que los miembros de su clan sobrevivieran. Fue una verdadera lástima. ¿Quién fue el que identificó que había un grupo distinto a la Tierra de Escarcha entre los atacantes? Preguntó Danzo. Habían plantado pistas para que los sobrevivientes llegaran a esa conclusión. Era bueno que alguien las hubiera recogido. Si se lo hubiera perdido, el robot habría tenido que implementar la copia de seguridad, lo cual era mucho más difícil de lograr. Genin Takuma. Danzo tarareó. Es el momento, dijo. Prepara el nuevo informe de inteligencia. La investigación oficial solo había podido descubrir que la otra parte era Iden Cloud debido al equipo que había sido recuperado, pero el informe que Danzo estaba a punto de dar iba a tener los nombres de los shinobi, los superiores que habían ordenado el ataque tanto en Iden Cloud como en Iden Frost, todo ello respaldado por documentos oficiales y
Todo fue manipulado por Root como una inversión. Iba a mantener la hoja oculta en la guerra. Por el bien de la seguridad del pueblo y la nación. Sí, señor, dijo la figura robada y desapareció al momento siguiente. Danzo se levantó de su asiento, listo para irse. Miró hacia el lugar donde el venado había estado bebiendo agua. El ciervo se había ido hace mucho. En su lugar estaba una figura vestida de negro con cabello largo que crecía hasta la espalda. La figura llevaba una máscara naranja. Este no fue un operativo Root. Danzo se puso en alerta porque ninguno de sus guardias ocultos se había movido. No lo habían alertado ni salido de las sombras para protegerlo. Podía sentirlos a su alrededor, pero no sabía si no habían notado la figura o si los habían sacado. La figura se volvió hacia Danzo, quien notó que la máscara solo tenía un agujero para los ojos. Y luego vio el brillo rojo a través del agujero del ojo. 6. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 31. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 143. Interlude 4, 1. Cambiando el destino 2. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o eblinkcoffee.com. El enlace también está en la sinopsis. Shisui no podía apartar sus ojos del arreglo del velorio fúnebre. La fotografía que utilizaron de su padre fue tomada antes de la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Su padre parecía joven, en su mejor momento como Shinobi. Su sonrisa rebosaba vitalidad, e incluso la simple fotografía podía transmitir la confianza que exudaba el hombre, muy diferente de la imagen que Shisui tenía de su padre en el último año. Las heridas sufridas en la guerra habían cambiado drásticamente a su padre. El hombre ya no era el mismo, ni física ni mentalmente. El Iryonin adscrito a la unidad del padre de Shisui había sido asesinado por el enemigo en el mismo encuentro en el que resultó gravemente herido. A pesar de que habían logrado prevalecer y acabar con el escuadrón enemigo, el padre de Shisui no pudo recibir el tratamiento adecuado lo suficientemente rápido y tuvieron que amputarle la pierna para detener la propagación de la infección. La carrera shinobi del padre de Shisui casi había terminado. Las personas que continuaban después de perder una extremidad eran más raras que los dientes de una gallina. Si fuera solo eso, no habría estado bien, pero el padre de Shisui se había tomado el cambio abrupto tan mal como pudo. Poco después, su salud se deterioró y su mente fue la que más lo tomó. La demencia superó a la mente que alguna vez fue brillante. El clan había ayudado y subvencionado el tratamiento. El padre de Shisui había sido Chunin durante varios años. Como tal, el dinero no era un punto doloroso incluso cuando la madre de Shisui era ama de casa. Pero Shisui recordó los días anteriores cuando acababa de graduarse. Debido a que su padre nunca había activado su Sharingan, no lo trataron igual que a otros Chunin que habían activado su límite de línea de sangre. A pesar de que tenían dinero y el clan estaba ayudando, esa ayuda era solo monetaria. No tenían las conexiones para conseguir que el mejor Iryonin mirara a su padre. Solo después de que Shisui se convirtió en Jonin pudo obtener el mejor tratamiento para su padre. Pero tal vez ya era demasiado tarde, o de lo contrario, el padre de Shisui habría estado vivo hoy. Shisui inclinó la cabeza, agarrando las cuentas de oración en sus manos con suficiente fuerza como para casi aplastarlas. La muerte era parte de la vida de un shinobi, pero esa familiaridad no hacía que fuera más fácil de afrontar y aceptar. Especialmente cuando la persona era la razón por la cual Shisui era un shinobi en primer lugar. Estaba claro desde el día en que nació Shisui que iba a ser un shinobi, y Shisui no tenía ninguna otra aspiración. Solo había sabido que le habían dicho que sería un shinobi desde antes de que pudiera recordar, y estaba bien. Con eso. Desde que estaba en la academia y se desempeñaba bien, el rostro de su padre se iluminaba. Shisui había perseguido el sentimiento que tenía al ver el orgullo de su padre por él desde entonces. Había entrenado más duro y por más tiempo cada día, y no había abandonado el puesto número 1 en la academia hasta que fue el novato del año. Había activado su Sharingan antes de que la mayoría pudiera pasar el rito de iniciación de Uchiha al dominar el elemento fuego. Gran Jutsu de bola de fuego. Había dominado los ojos de su clan cuando la mayoría todavía estaba asombrada por lo que podía hacer un Sharingan One Tomoe. Había alcanzado el pináculo del Sharingan con el que la mayoría de los Uchiha solo podía soñar, sabiendo que solo sería eso. Un sueño. Pinacle, un arco amargo tiró de sus labios. Había alcanzado el pináculo que la mayoría de su clan ni siquiera conocía.
El recuerdo del día en que había alcanzado el hito histórico era, en muchos sentidos, peor que lo que sentía ahora. Al menos sabía que su padre nunca volvería a ser el mismo hombre que admiraba e incluso fallecería antes de su tiempo, pero lo que había hecho ese día, sus ojos habían cambiado, no era algo que jamás hubiera pensado que sucedería. Toshisui cerró los ojos para calmar su corazón, que se hundió más profundamente en un océano de tristeza. Deseaba ahogarse pero no podía dejarlo hacerlo. Shisui miró a su lado a su madre, que parecía devastada. Tenía que ser fuerte por ella. Ella estaba aparentando ser fuerte para él tal como él lo era para ella, y si veía a su hijo desmoronarse, no sería capaz de mantener la compostura. Los años posteriores a la guerra habían sido mucho más duros para ella que para él. Si bien él podía distraerse del trabajo, su madre se había quedado en casa, cuidando a su marido todos los días, viendo cómo el hombre que amaba se le escapaba. Aflojó su agarre sobre las cuentas de oración y comenzó a moverlas para que si su madre mirara, pensara que estaba aguantando bien. El velorio había terminado y los invitados se fueron. Shisui hizo que enviaran a su madre a la casa de su único pariente para descansar. Iba a quedarse el día y hacer vigilia toda la noche. Justo cuando Shisui pensó que todos se habían ido, sintió una presencia detrás de él. No necesitaba girarse para saber que era Itachi. Muchas personas importantes tanto de dentro como de fuera del clan habían venido a visitar el velorio. No porque conocieran al padre de Shisui sino porque conocían a Honin Uchiha Shisui y querían presentarle sus respetos. Shisui no había hablado con ninguna persona. Si el Hokage lo hubiera visitado, no le habría hablado. Itachi y su familia se habían hecho cargo de los invitados para él y su madre, y por eso, estaba profundamente agradecido. «Vuele», dijo Shisui, sin mirar a Itachi. Me di cuenta de que mi padre nunca volvería a ser como antes, pero había una pequeña cosa en el fondo de mi corazón que se negaba a soltarse, la pequeña chispa que ardía. Ese padre se recuperaría algún día, cualquier día y lo aferré fuerte. Se quedó mirando la foto de su padre sonriente. Perder a alguien que amaste fue terrible. La guerra que se los llevó fue terrible. La gente que luchó en la guerra era terrible. Los shinobi eran terribles. Él era terrible. Shisui se levantó y encaró a Itachi. Miró fijamente a los ojos de Itachi. Eran muy jóvenes y, sin embargo, sabían mucho. Conocía la historia de cuando Fugaku había llevado a Itachi a una batalla activa para mostrarle la realidad de la guerra y deshacerse de las historias románticas con las que soñaban los niños. La motivación era correcta, pero Shisui sabía que había sido demasiado pronto. Y sin embargo, esa fue en parte la razón por la cual Itachi era la persona y el shinobi que era hoy. Y no sirve de nada esperar a que el señor Hokage y el clan negocien un acuerdo pacífico, le dijo Shisui a Itachi. Con Danzo envenenando los oídos del consejo y de otros jefes de clan, el camino hacia la paz se ha vuelto aún más difícil. No sabían cómo, pero Danzo de alguna manera había descubierto que el clan Uchiha estaba planeando una rebelión, había usado todo menos acusar al clan Uchiha en una reunión del consejo que había convocado, pero no tenía pruebas definitivas, por lo que solo podía señalar los movimientos recientes que el clan había estado haciendo. Por supuesto, sin ninguna prueba, ni el consejo ni los jefes de clan se moverían. Ayudó que el Hokage hubiera reprendido a Danzo por lo que estaba tratando de hacer y no lo hubiera ocultado, lo que significa que había llegado a los oídos que pretendía. Pero eso no significaba que los distintos clanes y otros poderes no se salvaguardaran y prestaran más atención a los Uchiha. Una vez más, después de la invasión del Nueve Colas, los Uchiha tenían los ojos puestos en ellos. Danzo, siendo la serpiente que era, había estado recorriendo el pueblo, susurrando al oído que encontraba. Ya había tensión en el interior del pueblo. El problema estaba en el Hokage. Su mayor partidario había prometido hacer todo lo posible para mantener la paz entre la aldea y el clan Uchiha, pero ambas partes entendieron que una vez que la situación cruzara una línea en la que esa promesa no pudiera cumplirse, el Hokage se pondría del lado de la aldea. Y protegerlo, incluso si eso significara poner a toda la aldea en contra de los Uchiha y aquellos que los apoyaban. La guerra era el medio de vida de un shinobi, pero era terrible, por lo que no se podía permitir que ardiese en la propia casa. Si nada cambia, la aldea de Eden Leaf estaría en guerra consigo misma. No se podía permitir que eso sucediera. Es hora de que yo haga eso, Shisui miró a Itachi. Danzo seguiría esparciendo su veneno hasta que consiga toda la aldea, y cuanto más lo haga, más presión enfrentará el señor Hokage. Necesitamos que esté a nuestro lado por el bien del clan y de la aldea. ¿Y estás seguro?, preguntó Itachi.
Necesito darle al Lord Hokage el consuelo de saber que el clan no se rebelará y... Una vez que sepa eso, será el escudo y la lanza que necesitamos. Una vez que lo convenza, se asegurará de que Danzo no pueda acusar injustamente al clan, y una vez que nos aseguremos de que el clan no se rebelará, eventualmente podré encargarme de Danzo y los ojos de Itachi se abrieron cuando los ojos de Shisui cambiaron a un patrón único para él. Y si no para, lo haré callar, para siempre. Shisui se había aferrado a la esperanza de que algún día su padre se recuperaría. Entonces, él sabía la verdad que dolía. La esperanza duele. Si quería algo, tenía que conseguirlo por su cuenta. Fugaku estaba sentado en una seiza en el sótano secreto del clan Uchiha. A su alrededor se sentaban otros líderes y ancianos del clan Uchiha. Podía sentir su confusión ya que fue él quien los llamó pero no les había dado la razón por la cual los habían llamado a una reunión programada tan apresuradamente. Fugaku, ¿por qué nos has llamado a todos aquí hoy? Preguntó uno de los ancianos del clan. Desde que Danzo había comenzado a hablar mucho, las reuniones del clan, a las que asistían obligatoriamente todos los que ahora estaban libres, se realizaban por turnos para no atacar la atracción en caso de que alguien estuviera mirando. Era arriesgado para ellos dar pistas de que estaban planeando algo. Pero hoy, Fugaku había llamado a todos los líderes, rompiendo el protocolo que él mismo había establecido. Shisui tiene información importante, Fugaku se dirigió a la gente reunida. Tiene información importante sobre una reunión reciente entre el señor Hokage y Danzo. Quería que todos estuvieran aquí antes de compartir la información. El propio Fugaku no sabía de qué quería hablar Shisui, pero si Shisui, un miembro de Anbu, había considerado que la información era lo suficientemente sensible como para que solo pudiera discutirse en el sótano subterráneo más profundo, entonces no iba a discutir. Todos volvieron la cabeza hacia la oscura escalera, la única entrada, al sótano. Shisui apareció después de unos segundos. Estaba vestido con un uniforme azul informal y estaba ligeramente empapado. Parecía que la lluvia había comenzado a llover a cántaros desde que estaban bajo tierra. ¿Y está todo bien, Shisui? Preguntó Fugaku. Shisui miró a las personas del grupo antes de mirar a Fugaku y asentir. Fugaku observó a Shisui. Había pasado un mes desde que el padre de Shisui había fallecido, y todavía podía ver que la muerte todavía pesaba en la mente de Shisui. ¿Qué querías decirnos, muchacho? Preguntó el mismo anciano de antes. Shisui miró al anciano por un momento antes de dar un paso adelante y sentarse, frente a todos en la sala. ¿Y el Lord Hokage conoce nuestros planes?, dijo Shisui. Los ojos de Fugaku se entrecerraron y el sonido de una inhalación aguda llenó la habitación mientras todos se sentaban ante las palabras de Shisui, quien miró a todos por un momento. Lo sabe desde el año pasado. La razón por la que ha estado tratando de comunicarse con nosotros es para detener al clan y arreglar la relación. La mente de Fugaku comenzó a acelerarse. Hubo cientos de preguntas que de repente se convirtieron en un motivo de máxima preocupación. Si el Hokage conocía sus planes para derrocar al gobierno, entonces todos los miembros del clan estaban en grave peligro. Necesitaba cambiar. Pensé que tal vez si la aldea extendía su mano, tal vez el clan abandonaría su plan, dijo Shisui. Fugaku miró a Shisui. La forma en que Shisui había dicho eso tenía algunas connotaciones muy específicas. Antes de que pudiera hablar, Shisui continuó. Pero ahora creo que es demasiado tarde para nuestro plan, no podemos volver atrás y... Todos en esta sala han tomado una decisión y todos los demás la seguirán, les guste o no. Pero, si puedo cambiar la opinión de todos aquí, puedo cambiar la dirección del clan y un mal presentimiento se instaló en lo profundo del estómago de Fugaku. Las palabras de Shisui fueron siniestras. Estaba claro que había revelado el plan del clan al Hokage y había puesto en peligro la seguridad y el futuro de todo el clan. Shisui. Las palabras de Fugaku murieron en su garganta cuando Shisui levantó la vista y el Sharingan brilló en la habitación oscura iluminada por lámparas de aceite. Pero entonces el familiar diseño de 3 tomos cambió a algo que Fugaku nunca había visto antes. Itachi odia las reuniones obligatorias y... Pero me alegro que cuando dije que era obligatorio, todos se presentaron. ¿Ese Shisui, qué es eso? Y el Sharingan de Shisui se había convertido en un molinete de 4 lados. Todos en la habitación miraron tontamente a Shisui, pero parecían como si cada nervio de su cuerpo estuviera tenso, como si estuviera listo para moverse en cualquier momento, pero no lo hicieron y simplemente miraron a los ojos diferentes. Nuestro clan está maldito, dijo Shisui. Su risa era profundamente hueca.
Estos ojos exigen un terrible sacrificio por su poder, no os preocupéis, ancianos. Hice el sacrificio una vez y puedo hacerlo de nuevo. Por el bien del clan, por el futuro de la aldea, haré este sacrificio, llevaré la carga. Antes de que Fugaku, o los demás, pudieran hacer o decir algo, la presión descendió sobre sus cabezas. Mientras miraban fijamente los ojos de Shisui que giraban lentamente, sintieron como si sus cuerpos se hubieran desprendido de su control, y todo lo que podían hacer era mirar. Uno está bien. No recordarás esto. La próxima vez que abras los ojos, tendrás una visión del mundo diferente, dijo Shisui. No te preocupes. No paralizaré al clan. Estoy de acuerdo en que Uchiha necesita fuerza, pero no necesitamos arruinar la aldea para conseguirla. El Uchiha será fuerte y la hoja oculta apreciará al clan por ello. 15. Lo último que vio Fugaku antes de que su visión se volviera negra fue una lágrima que resbaló por la mejilla de Shisui. 6. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 17. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 144. CH5, 1, 144. Arco, 05. 3. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o blinkcoffee.com o blink. El enlace también está en la sinopsis. Un gran grupo de shinobi estaba sentado entre los espesos arbustos en lo profundo del exuberante bosque verde que se extendía por cientos de kilómetros. Se sentaron en silencio, cuidando sus armas, revisando su traje guille y aplicándose pintura facial y repelente de insectos en preparación para la tarea que los había hecho viajar tan lejos de la aldea de Iden Leaf. Nenro miró a los 3 equipos shinobi, incluido el suyo, que participaban en la misión actual. Hasta hace 2 meses, no creía que viajaría fuera de la hoja oculta a un bosque profundo lejos de la mayoría de las civilizaciones para una misión. Por lo general, los shinobi trabajaban cerca de pueblos y ciudades donde residían sus clientes, pero para la misión actual, había sido contratado para adentrarse en el bosque. 3. ¿El cliente? Nenro miró hacia su frente, donde su amigo Takuma estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, observando un mapa aproximado del área que habían elaborado en la propia jungla en los últimos 3 días. 8 meses atrás, Takuma les había dicho que le habían dado el mando de un pequeño equipo en la fuerza policial, pero si a Nenro le hubieran dicho eso 8 meses después, Takuma lo reclutaría para una misión en nombre de la fuerza policial, no lo habría creído. Después de todo, Takuma era un extraño en la fuerza policial, un genin además. Incluso si estuviera en una gran posición, había un límite a la libertad que tendría en el terreno de los Uchiha. ¿2 entiendes esto, Masaaki? Dijo Takuma. Nenro miró hacia la derecha, donde Masaaki, su amigo de la ciudad natal y compañero de cuarto, estaba en cuclillas y entrecerraba los ojos ante el mapa. No, respondió Masaaki. Takuma no parecía molesto. En cambio, le preguntó a Masaaki que no entendía y le explicó esa parte del plan de acción una vez más. Nenro no fue el único, Takuma también había contratado a Masaaki para participar en la misión. Técnicamente hablando, la jurisdicción de la Fuerza de Policía Militar de la Hoja abarcaba a todos los shinobi de la Hoja Oculta, actuales y, en algunos casos, incluso retirados, lo que significa que no importa dónde estuvieran los shinobi, podrían tener un enfrentamiento con la Fuerza de Policía si sospechaban de una violación de la ley. Pero, en realidad, la fuerza policial solo operaba en Iden Leaf y algunas áreas a su alrededor. No podían estirar sus manos más que eso porque no tenían la mano de obra para hacerlo. Los Uchiha eran solo un clan, e incluso con sus clanes aliados, solo tenían suficiente gente para cubrir el terreno dentro de la hoja oculta, que tenía la mayor densidad de shinobi de cualquier lugar del mundo. Sin embargo, surgieron situaciones en las que la fuerza policial necesitaba operar fuera de Iden Leaf. En esos casos, la fuerza policial reclutaría shinobi para ayudarlos, ya que, en general, no podían prescindir de oficiales para excursiones fuera de la aldea. Esta fue una de esas situaciones. Nenro y Masaaki y sus respectivos equipos habían sido reclutados para ayudar a la fuerza policial en una misión fuera de Iden Leaf. ¿Qué opinan, señores? ¿Alguna sugerencia que te gustaría agregar? Dijo Takuma. A Nenro no le sorprendió que Takuma hubiera reclutado 2 equipos, ya que había muchos precedentes al respecto. El punto de sorpresa fue la composición de los 2 equipos. En el círculo estaban sentados los líderes del equipo Chunin de Nenro y Masaaki.
También observaron el mapa y trabajaron durante los últimos 3 días para redactarlo y construir la estrategia basada en él, junto con Takuma y los 3 equipos. Todo comenzó cuando Takuma llegó a Nenro y Masaaki con la propuesta de una misión fuera de las fronteras de Eden Leaf. Les dijo a ambos que necesitaba 2 equipos y que había acudido a ellos porque eran sus amigos. Takuma no solo los quería a ellos, quería a uno de los Chunin con los que trabajaba Nenro, y quería explotar la conexión de Akimichi a través de Masaaki. Les dijo explícitamente que necesitaba un Chunin liderando sus equipos y quería que trajeran a un Chunin que no fuera un imbécil arrogante y que estuviera dispuesto a trabajar juntos sin que sus egos salieran lastimados. Takuma no les había contado ningún detalle sobre la misión. Quería conocer al Chunin antes de revelar algo. Eso no era común, pero tampoco era extraño. Era la fuerza policial, y tal vez quisieran mantener los detalles confidenciales hasta que se finalizaran algunas cosas. Él y Masaaki acudieron al Chunin con el que les gustaba trabajar y les presentaron la posible oportunidad de colaborar en una misión con la fuerza policial. No fue difícil lograr que los Chunin se interesaran cuando la policía estaba involucrada, y solo tomó unos días programar una reunión. Pensaron que Takuma traería un Chunin de la fuerza policial a la reunión, pero cuando llegaron, Takuma era el único allí. No había ningún Chunin de la fuerza policial. Takuma estaba liderando la operación. Fue entonces cuando Nenro se dio cuenta de por qué Takuma les había pedido que no trajeran a alguien con egos frágiles. Iba a ser una misión de la fuerza policial, y sin Chunin involucrados, Takuma, un genin, era la máxima autoridad. Técnicamente estarían trabajando para él. Nenro no creía que la reunión fuera exitosa, pero sorprendentemente, Takuma vendió también la misión que los Chunin estuvieron de acuerdo en el acto, sabiendo la estipulación de que Takuma tenía la última palabra en todos y cada uno de los asuntos. Había logrado convencer a un Chunin de una familia shinobi a quien Nenro invitó, y el Akimichi Chunin Masaaki había traído con él. Solo después de que los Chunin estuvieron de acuerdo, Takuma compartió los detalles de la misión. Iban a atacar una gran granja y laboratorio de drogas, que se sabía que era la fuente de un estimulante muy solicitado actualmente en Eden Leaf. Se esperaba una confrontación shinobi, lo que la convertía en una misión oficial de rango B. Misión de rango B. Nenro no había estado en una misión de rango B. Había realizado misiones de rango C con cifras de 2 dígitos, pero una misión de rango B ni siquiera era algo que se le ocurriera. Era muy querido por todos los Chunin para los que trabajaba, pero su experiencia como forastero de la hoja oculta lo obstaculizaba. Ninguno de ellos nunca lo había considerado para una misión de rango B. Pero Takuma le trajo uno y, lo que es más importante, Takuma había hecho que Nenro fuera quien se lo lanzara a un Chunin. Eso fue grande. Tuvo un impacto significativo en su reputación. Ahora podía ser visto como alguien que tenía conexiones en lugares lo suficientemente altos como para obtener una misión de rango B. La mayoría de las misiones de rango B fueron realizadas por equipos formados por todos los Chunin y generalmente fueron dirigidas por un Jonin, Tokubetsu Jonin o un Chunin altamente experimentado. Los genin rara vez participaban en misiones de rango B porque el criterio básico para una misión de rango B era un conflicto contra shinobi enemigo, y los genin rara vez se encontraban en esas situaciones. Lo máximo que enfrentaron fueron bandidos, que eran shinobi entrenados. La rara misión de rango B, que vino sin falta por parte de un genin, fue para los equipos genin liderados por un líder jonin. No estaba en las cartas para shinobi de Genin Corp como ellos, ni siquiera para genin como Masaaki, quien fue patrocinado por uno de los clanes principales. Hasta ahora eso es, y la misión actual era especial. Según la información que tenía Takuma, la granja de drogas estaba dirigida por un Chunin rebelde de hoja oculta, Ninin desaparecidos, y tenía varios civiles que estaban entrenados en chakra, lo que los convertía en equivalentes a genin, protegiéndolos. 2 Chunin y 10 genin eran una combinación adecuada de personas para cuidar la granja mientras la situación aún calificaba como una misión de rango B. Además, el ninja desaparecido estaba en el libro de bingo de la hoja oculta, lo que lo hacía atractivo para los 2 Chunin que podrían reclamar la recompensa por su cabeza si detenían al ninja desaparecido. Fue una de las piezas centrales del discurso de Takuma durante el encuentro con el Chunin. Me parece bien, respondió el Akimichi Chunin. El hombre era bajo, pero grande en la forma en que todos los Akimichi eran. Yo tampoco tengo ningún problema, dijo el líder Chunin de Nenro. Aunque Takuma era el cliente y el líder de la misión, naturalmente tuvo que renunciar a cierta autoridad en presencia de 2 Chunin. Pero si le preguntaron a Nenro, lo había hecho magníficamente.
Takuma los había hecho sentir respetados, valorados por su experiencia y había utilizado sus sugerencias y consejos en cada paso del camino. No solo tenía sentido desde el punto de vista de la sinergia del equipo, sino que también era de sentido común escuchar a personas más experimentadas. Ninja. Takuma había mantenido su posición como líder. Alguien que escuchaba las opiniones de su equipo y las incorporaba a la estrategia, permitiéndole al equipo sentir que estaban siendo valorados. Y finalmente, Takuma había dejado al 100% el ninja perdido a los dos Chunin. Podían abordar ese problema de la manera que quisieran sin ninguna intervención real por su parte, siempre y cuando consiguieran lo que él quería. El cierre de la granja de drogas y pruebas más que suficientes contra los involucrados. ¿Cómo te sientes, Takuma? Tu primera misión de rango B la estás liderando. No creo haber conocido nunca a un genin en esta posición, preguntó el genin de Nenro, sonriendo. Takuma levantó la vista del mapa y sacudió ligeramente la cabeza. No es mi primera misión de rango B, señor. Todos quedaron sorprendidos. Incluso Nenro y Masaaki. Takuma continuó. Estuve involucrado en el incidente de Land of Frost. La investigación se cerró el año pasado, lo clasificaron como rango B. Takuma se rió entre dientes, lo que a Nenro le sonó hueco. Este será mi segundo, y espero sinceramente que todo salga bien esta vez. Nenro miró a Masaaki, quien sacudió la cabeza. Takuma no les había dicho que la investigación había cerrado. Actualmente, la Tierra de las Aguas Calientes y la Tierra de las Escarcha estaban en guerra entre sí, siendo este último el agresor. Pero la verdad del asunto era mucho más grande. Iden Leaf apoyaba a Iden Stein mientras que Iden Frost estaba respaldado por Iden Cloud. La hoja oculta y la nube oculta estaban enfrascadas en una guerra por poderes entre sí en tierras ajenas a ambas. Las dos grandes aldeas Shinobi no estaban oficialmente en guerra entre sí, pero la gente entendió que las dos superpotencias estaban actualmente atravesando un conflicto latente con el pretexto de apoyar a sus aliados más pequeños. Nenro se preguntó si el incidente de Land of Frost influyó en la postura actual de Iden Leaf. Tendría que preguntarle a Takuma sobre los detalles más tarde. Sonó el sonido de las campanadas e inmediatamente todos se pusieron rígidos y sacaron sus armas. Habían colocado trampas de alambre que accionaban campanas para alertarlos en caso de que alguien se acercara a las inmediaciones. Se podía escuchar el sonido de pasos y el crujir de arbustos, y la tensión subió hasta escuchar un silbido agudo que calmó a todos. Un momento después, 3 genin aparecieron a la vista. Uno de cada uno del equipo de Nenro, Takuma y Masaaki. Ellos eran los exploradores. ¿Cómo estuvo? Takuma le preguntó a su compañero de equipo, Minoru, un ninja sensorial, un activo valioso para el equipo. Nenro se sorprendió cuando Takuma le dijo a Minoru que trabajaba para él como parte de su equipo. Se dio cuenta de que no sabía mucho sobre lo que hizo Takuma en la policía. Un activo valioso, pensó Nenro mientras miraba a su alrededor. Una misión de rango B era algo enorme para un genin, así que cuando Takuma le dijo a los Chunin que necesitaba 3 genin cada uno en sus equipos, estaba claro que los Chunin intentarían vender la preciosa oportunidad de tener una misión de rango B en su equipo. Reanudar al mejor postor. Era un secreto a voces, algo que Nenro estaba seguro de que Takuma había anticipado. El Chunin de Masaaki había traído un Akimichi y un Yamanaka, mientras que el Chunin de Nenro había traído un Inuzuka y un Yui. Por parte de Takuma, además de Minoru, que era un shinobi de origen civil, había comprado un Fuma y un Uchiha junto con ellos. Nenro estaba seguro de que si no fuera por la insistencia de Takuma en que Nenro y Masaaki estuvieran en los equipos, no habrían podido ser parte de algo como esto. Por eso, estaba extremadamente agradecido. 5 es hora, el Chunin está en la granja, anunció Takuma mientras se levantaba después de recibir la información de los exploradores. Nenro respiró hondo antes de levantarse. Le habían dado una oportunidad, la iba a aprovechar al máximo. 1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 39. Votar 1 izquierda capítulo 145. CH5, 2, 145, 1. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el enlace también está en la sinopsis. Chunin Uchiha Kano estaba sentada en su oficina leyendo el periódico de la mañana.
Estampado en la portada como titular principal estaba la redada más reciente de la Fuerza de Policía Militar de Leaf contra una de las bandas de éxtasis prominentes que operaban dentro y fuera de Eden Leaf. Era un artículo entusiasta que elogiaba el trabajo del crimen organizado al aislar la red de personas involucradas con un cártel de la droga de tamaño mediano. Se había acostumbrado a ver ese tipo de artículos una vez al mes desde la creación del equipo de narcóticos, ahora un grupo de trabajo totalmente financiado, hace 9 meses. El equipo de Henning prácticamente había lanzado una cruzada contra las organizaciones de drogas en la aldea. Casi todas las semanas, sin falta, habían realizado arrestos importantes. Su impulso solo había aumentado desde el día en que él había realizado su primer gran arresto. Kano buscó un nombre en particular en el artículo, pero como siempre, no tenía ni una sola mención en el artículo. La fuente del artículo fue simplemente declarada como un oficial del crimen organizado junto con comentarios oficiales de la oficina de Jonin Uchiha Sayuri, el jefe del departamento de crimen organizado. Pero ella sabía que la fuente era Takuma, el oficial supervisor del grupo de trabajo contra narcóticos. Después de que Takuma asumió su nuevo puesto como líder del nuevo equipo, su oficial supervisor cambió de Kano a Yakumi, su jefe. Como tal, Takuma ya no trabajaba directamente con Kano. Ella todavía estaba en un rango más alto que él como oficial superior, pero la cadena de mando había cambiado. El departamento de crimen organizado tenía un papel en lo que se transmitía a los medios, pero hasta donde Kano sabía, el grupo de trabajo contra narcóticos manejaba personalmente su propia comunicación con los medios con un simple proceso de revisión externa antes de que algo saliera. Fue decisión de Takuma mantener su nombre fuera de los periódicos. Deliberadamente desvió la atención de él al poner a un Jonin prominente en el centro de atención. Y nadie, excepto Setsuna, se había quejado de ello, quien estaba a cargo de los nuevos reclutas y deseaba usar el reciente éxito de Takuma como modelo para el segundo grupo de reclutas, pero Takuma se había asegurado de que su nombre no figurara. Por lo que Yakumi le había dicho, Takuma había establecido relaciones exclusivas con algunos periodistas de Eden Leaf. Todos los periódicos, radios y revistas obtendrían información del grupo de trabajo contra narcóticos sobre sus últimos logros, pero Takuma compartiría un poco más con sus amigos periodistas y, a cambio, esos periodistas pondrían los logros en primer plano. Y pintarlos de oro. De ninguna manera era una práctica nueva, pero Takuma se apresuró a utilizarla desde el primer día, cuando normalmente personas como él, a cargo de nuevas iniciativas, intentaban publicar su nombre ampliamente en cada éxito. Kano no sabía por qué lo hizo, pero Takuma había sido particular sobre lo que salió a la luz a los medios. Si tuvo que adivinar fue porque no quería atraer la envidia de la gente de la policía. Aunque no estaba llamando la atención, los resultados definitivamente se habían notado. La reciente solicitud del grupo de trabajo contra narcóticos de un aumento en el presupuesto había sido aprobada sin mucha resistencia, a pesar de que no había ni un solo oficial superior ni siquiera un chunin en el equipo. Incluso Yakumi, que estaba asociado con el grupo de trabajo contra narcóticos, no participó activamente en las operaciones del día a día. Con la popularidad y los resultados del grupo de trabajo, muchos oficiales de alto rango del crimen organizado habían tratado de ser colocados como líderes a cargo del grupo de trabajo para obtener crédito por el trabajo y ubicarse en una situación favorable, pero sorprendentemente, no habían tenido éxito. Es por él. Todo está directamente relacionado con él. Toda la información y los contactos. Todo viene de él. Yakumi le había dicho cuando fueron a beber después del trabajo. Takuma era el único conectado con sus informantes confidenciales, que eran la fuente de toda la información. Sin Takuma, el grupo de trabajo necesitaría pasar por una revisión y encontrar un método de operación alternativo. Eso requeriría mucho trabajo, y cualquiera que estuviera a cargo estaría bajo presión para volver a acelerar las cosas y sería culpado cuando fallaran. Takuma, aparentemente consciente del hecho, lo había aprovechado para mantener su posición como el que estaba a cargo. Fue un movimiento arriesgado que habría ofendido a muchos, lo cual fue así, y le habría causado mucho calor, pero Takuma había podido mantener su posición. La propia Jonin Sayuri había dejado de mantener conversaciones sobre un chunin o un jonin para ser puesto a cargo del grupo de trabajo antinarcóticos, e incluso había rumores de que las órdenes habían venido desde lo más alto del jefe Fugaku, quien, según la charla interna de la oficina, estaba ayudando a Takuma porque era alumno de su esposa. Pero hasta donde ella sabía, solo eran rumores porque supuestamente esa situación estaba a punto de cambiar.
Según los chismes que circulaban por ahí, el grupo de trabajo contra narcóticos estaba creciendo demasiado rápido. Estaba a punto de volverse demasiado grande para que un genin lo liderara. Se estaba volviendo demasiado grande para que lo liderara un extraño. Era inevitable que los superiores no dejaran que eso sucediera. Kano suspiró mientras cerraba el periódico. No tenía ningún deseo de involucrarse con el grupo de trabajo contra narcóticos. Estaba contenta con su puesto actual. El equilibrio perfecto entre trabajo de campo activo y tareas gerenciales, justo lo que prefería. Pero, estaba segura de que en algún lugar detrás de puertas cerradas, la gente estaba entablando conversaciones, especialmente en este momento, ya que Takuma estaba fuera de la aldea en una misión muy importante que podría ser desastrosa para Takuma si fracasaba. No ayudó que el repentino cambio de objetivo del liderazgo del clan hubiera causado un shock en todo el clan. El clan Uchiha, que hace apenas unos meses estaba planeando y trabajando para derrocar al liderazgo de la aldea, ahora había abandonado ese objetivo. Gran parte del clan se sintió internamente aliviado por la decisión, ya que significaba que desaparecía la posibilidad de una guerra contra la aldea. La razón detrás del cambio repentino se atribuyó a la reciente disposición de la aldea a trabajar con el clan y al mejor trato que conllevaba. Pero eso no significaba que todo hubiera cambiado. Si un poco de mejor trato hubiera resuelto el problema, los Uchiha nunca habrían pensado en derrocar al régimen actual. Solo se había cambiado el objetivo final. El clan había continuado con su preparación y planeaba acumular poder, diversificar su presencia en la aldea, construir más aliados políticos y solidificar su posición como uno de los clanes más poderosos de la hoja oculta, para que nunca más volvieran a caer a un lugar donde habían tenido en los últimos años. En muchos sentidos, nada había cambiado en absoluto. El clan simplemente se había calmado un poco porque ya no estaban trabajando por un objetivo radical. Por supuesto, no todos quedaron convencidos. Había un grupo que estaba insatisfecho con el cambio y había alzado su voz en contra del cambio, pero con todo el liderazgo unido, lo cual era raro ya que incluso siempre había discusiones y conflictos incluso si estaban trabajando por el mismo objetivo. No había nada la minoría insatisfecha podría hacer. Kano podía sentir que se avecinaba una ola de cambios para el clan Uchiha. Simplemente no sabía cómo la fuerza de policía militar de la hoja influiría ahora que habían abierto sus puertas al resto de la aldea. ¿Cómo te sientes? Takuma estaba haciendo una última revisión de su equipo después de la sesión informativa final cuando escuchó la voz familiar. Miró hacia atrás para ver a Arisu mirándolo. Cuando se aprobó la propuesta para la prueba de un mes para el equipo temporal de narcóticos, Arisu fue la persona a la que se acercó para reclutarlo. Ella fue la segunda mayor contribuyente en el caso Maiko Triad y su conexión más cercana en la policía en ese entonces. Él la quería en el equipo. Al principio, ella dudaba. Tenía una buena posición bajo Kano, y lo que Takuma estaba proponiendo era completamente nuevo y, por lo tanto, conllevaba un gran riesgo de fracaso. Él la había convencido diciéndole que era solo un mes y que alguien con sus conexiones familiares no sufriría si ella hacía algo nuevo tan temprano en su carrera. Por suerte, los padres de Arisu pensaron lo mismo y la animaron a probarlo. Con Arisu a bordo al menos durante el periodo de prueba, Takuma pudo atraer a la mayoría de las personas del equipo Maiko Triad y a algunas más que se interesaron después del éxito de Maiko Triad. Los criterios habían sido los mismos que antes. Incluir únicamente a las personas que fueron pasadas por alto por una razón u otra. Y como prevalecía la política de oficina, había mucha gente para elegir cuando a Takuma se le permitió seleccionar entre personas ajenas al crimen organizado. Habían pasado 8 meses desde que terminó el período de prueba y Arisu era ahora el segundo al mando del grupo de trabajo contra narcóticos. Había un riesgo al quedarse, pero Takuma creía que habían hecho lo suficiente en los 8 meses para justificar ese riesgo con abundantes beneficios. Bueno, tratar de concentrarme en la misión actual, dijo Takuma. Se burló, estar lejos de la aldea ciertamente me ha ayudado a distraerme de las cosas. Takuma y Arisu se habían vuelto más cercanos durante su tiempo en el grupo de trabajo contra narcóticos. Había llegado a confiar en ella como su segunda al mando y como una amiga. Entonces, Arisu estaba al tanto de los pensamientos de Takuma con respecto a la situación actual con respecto al grupo de trabajo contra narcóticos y el liderazgo de Takuma sobre él. Lo estás pensando demasiado. Quizás no te lo quiten, dijo Arisu. Él se rió mientras se volvía hacia ella. No nos engañemos. Esa es una opción.
Takuma era muy consciente del hecho de que habían crecido más allá de lo que a un genin externo como él se le podía permitir liderar y que muy pronto, Uchiha le quitaría el control del grupo de trabajo contra narcóticos y se lo daría a un chunin que tenía el poder. La mayoría de las conexiones / atracción políticas. Y que sería degradado pero aún así se vería obligado a hacer el mismo trabajo que estaba haciendo ahora para el grupo de trabajo contra narcóticos, mientras que todo el crédito sería para el nuevo liderazgo. No importa cuánto odiara eso, a Takuma no le sorprendió que esto pareciera inevitable. 3 en los 9 meses que Takuma había estado dirigiendo el grupo de trabajo, toda su atención se había centrado en hacerlo lo más exitoso posible. Enomoto le había dado la información, las conexiones y la suciedad sobre las personas a las que quería atacar, y Takuma había sido el sabueso más eficaz para él. Había sido más agresivo con sus decisiones, había tomado riesgos y utilizado tácticas que lo habrían metido en serios problemas si fallaban, pero debido a que tuvieron éxito, no solo había hecho feliz a Enomoto, sino que también había aumentado su reputación dentro la fuerza policial. Takuma había obtenido un gran aumento y bonificaciones mayores, que, cuando se incluían con el pago de su anillo, que era considerablemente mayor que antes ahora que solo peleaba 2 contra 1 y peleas de ninjutsu, lo habían llevado a una situación financiera en la que Takuma ya no necesitaba para traficar con drogas. Era una situación bienvenida ya que Ryu, su proveedor, se había mostrado irritable después del incidente de la tríada Maiko, lo que le habría causado un gran problema si no fuera por Enomoto. Además, la guerra del grupo de trabajo contra las drogas había hecho que Ryu se volviera aún más paranoico sobre con quién trabajaba, por lo que salir le había salvado a Takuma de un dolor de cabeza. 2. Lo más importante es que había conseguido conexiones y una voz. Después del éxito, sus superiores en la policía estaban mucho más dispuestos a escucharlo porque habían visto las victorias que les había conseguido, y él podía salirse con la suya en algunas cosas e incluso había podido exigir más dinero por el grupo de trabajo, lo cual era poco común para una iniciativa tan joven como ellos. Además, debido a que Arisu era su segundo al mando, incluso estaba respaldado extraoficialmente por el clan Fuma, los aliados más cercanos de Uchiha. Si bien no era un pez gordo, Takuma ya no era un don nadie en la policía. Por otro lado, gracias a Enomoto, Takuma había ganado muchas conexiones en el inframundo. Tobi ahora corría con el grupo de Enomoto, lo que había familiarizado a Takuma con muchas dinámicas y relaciones entre los distintos grupos del inframundo. Además, el propio oficial subalterno Takuma había conseguido muchos informantes confidenciales que le informaban a cambio de no arrestarlos por sus crímenes. Takuma entendió que sin la información y las conexiones de Enomoto, no sería capaz de producir los resultados que tenía, pero también entendió la importancia de crear su propia red de personas. No solo necesitaba informantes conocidos por todo el grupo de trabajo antinarcóticos porque mantener a su equipo en completa oscuridad no era una buena idea, sino que también necesitaba otra fuente de información en caso de que Enomoto estuviera tratando de fastidiarlo. 2. Si bien habían tenido un gran éxito, Takuma podía sentir el cambio dinámico entre él y Enomoto. Por un lado, a Enomoto no le gustó el hecho de que fuera tan cercano a la realeza Uchiha porque Mikoto era su maestra de genjutsu. Y el éxito de Takuma en la fuerza policial había presionado a Enomoto para que su chantaje a Takuma no funcionara si la fuerza policial decidiera salvar a los suyos. Entonces, aunque Takuma estaba feliz de no estar completamente subordinado a Enomoto, tenía que tener cuidado porque Enomoto era una persona peligrosa. Takuma suspiró. Echaba de menos cuando era un simple oficial subalterno de la policía y trabajaba como traficante de drogas de bajo nivel. Aquellos tiempos eran tiempos más simples. Las cosas se habían vuelto demasiado complicadas hoy en día. No quiero hablar de eso ahora, le dijo Takuma a Arisu. Centrémonos en esta misión. Quiero que esto salga bien. Su experiencia con las misiones de rango B no fue positiva. Quería que este saliera bien para igualar las escalas. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.